Alimentos Balanceados y Fedemol, les damos la más cordial bienvenida al quinto Foro Logística de Graneles Sólidos, el escenario ideal para que empresarios, gobierno y expertos nacionales e internacionales debatan el desarrollo y perspectivas de la infraestructura y la logística para la carga a granel sólida en Colombia. Sean todos bienvenidos. De igual manera, agradecemos a los patrocinadores del evento, conferencistas y asistentes por atender este llamado. Hacemos un reconocimiento especial al Grupo de Emprendimiento de Población Vulnerable, quien ha elaborado algunas de las piezas promocionales como las marcasillas individuales, programas de bolsillo y libretas que tenemos en nuestro evento. Antes de empezar, sugerimos muy respetuosamente apagar o poner en modo silencioso sus teléfonos móviles y demás equipos de telecomunicaciones. Los invitamos también a participar en las redes sociales con nuestro hashtag #Andy. En el escenario, muy buenos días, nos acompañan el doctor Felipe Sardi Cruz, viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Asimismo, la doctora Luz Estela Curatomi Reyes, directora de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI, el doctor Jaime Jiménez Villarraga, director de la Cámara Fedemol de la ANDI, y el doctor Edgar Octavio Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI. Los invito a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Tomar asiento. Para comenzar, se dirige a ustedes el señor viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, doctor Felipe Sardi Cruz. Y le cede la palabra al doctor Edgar Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI. Buenos días. Hoy queremos iniciar esta nueva reunión de la cadena logística agroindustrial que venimos realizando desde ya hace
hace 7 años y queremos avanzar sobre aquellos elementos que generan un modelo de competitividad. Darle la bienvenida al señor viceministro de Industria, el doctor Felipe Sardi, los compañeros aquí de la mesa, o más bien de la sala, Luz Estela, la directora de la Cámara de Alimentos Balanceados, al doctor Jaime Jiménez Villarreaga, director de la Cámara Fedemol, a los señores invitados, a los señores conferencistas, a los amigos de la prensa y a cada una de las personas que cada vez que venimos a este foro nos encontramos y notamos caras nuevas, pero también notamos gran experiencia en el desarrollo de un sector industrial muy importante para el país. Vale la pena destacar algunos puntos antes de iniciar esta charla. Colombia es un país que ha venido creciendo en su Producto Interno Bruto y esta es una parte importante para nuestro sector de la agroindustria y del área logística, de la operación de la carga. En la medida que el Producto Interno Bruto va creciendo, en esa misma medida se va consumiendo más volumen de alimentos. El producto alimentario está ligado al crecimiento del país. Y eso para el sector de la logística es muy importante porque en esa misma medida se va atrayendo mayor producción y se va generando mayor volumen de carga y se va generando mayores operaciones portuarias. Entonces, cuando le presentan a uno que un país crece en su Producto Interno Bruto, que sus ingresos son mejores, los consumos son mejores y el reto que tenemos en este sector de la cadena logística es muy importante, no solamente para bajar los costos, sino también para participar de ese fenómeno en forma óptima en el mercado. Uno encuentra varios elementos importantes que nos ajustan en la proyección. Cuando uno toma el crecimiento en cada uno de los países de lo que se está manejando, queremos destacar algo muy importante. Cuando se hicieron los acuerdos comerciales, los tratados de integración, uno de los sectores muy importantes en estos tratados fue el manejo de las negociaciones de los productos agrarios o los productos básicos de la canasta familiar que están influidos directamente con la logística. Y es cuando uno ve, oye, Colombia, ¿de dónde trae sus productos? Y entonces, mira, los productos vienen de Estados Unidos, vienen de Canadá, vienen de Mercosur, y en ese momento a nosotros como grupo logístico de la cadena del sector, notamos que se nos presentaron cambios. Algunos nos preguntaban, ¿cómo es que los señores importadores traen todos los buques a un mismo tiempo en un momento? No es eso lo que pasa, es que cuando se miran los precios internacionales y la producción internacional, se crean los flujos de carga. Y al crear los flujos de carga, Colombia debe tener preparada esa infraestructura que le permita responder a esas necesidades. Sin embargo, uno llega en un momento y dice, pero llegan 5 buques y otras veces no llegan. La producción es así. La producción sale en los momentos que debe salir, los negocios internacionales se hacen y las oportunidades de negocio de optimizar se dan. Un factor importante en las negociaciones de los TLC que seguramente quedaron por fuera fue no haber tenido en cuenta el sector de desarrollo de esa infraestructura. Desde luego, el sector privado ha avanzado mucho en la creación de la infraestructura, pero ese es uno de los grandes retos, cómo atender esos negocios rápidamente cuando el país lo requiere y cuando el crecimiento lo requiere. Entendemos que Colombia es un país que va avanzando en su proceso complejo de desarrollo. En el área donde a nosotros nos afecta muchísimo como sector de la cadena logística agroindustrial y de la cadena logística de cereales, está la infraestructura, es un tema muy importante. Y aquí hay como 2 elementos también que nos tienen que mirar con mucha atención. Algunas veces dicen la evaluación en Colombia es buena y otra es menos buena. Pues la base fundamental de este negocio es la importación de cereales y la importación se hace en dólares. Eso
tiene un efecto en cuanto a la cadena productiva y en cuanto a la cadena de negocios y en cuanto a la cadena de transporte. Lo ve uno por ese lado, pero por otro lado tiene que ver, oye, si la infraestructura no mejora, ¿qué pasa? Y entonces algunos nos dicen, pues hemos mejorado un poco, pero algo debe mejorarse más. Claro, entendemos que la infraestructura no es fácil de construir. Hacer un puerto se demora entre 5 y 10 años dependiendo las normas y manejo que se tienen que manejar, que ver, y se han avanzado mucho, y de esto queremos destacar la participación del sector privado en la construcción y gestión y administración de la infraestructura portuaria, básicamente, que a través de unos procesos de avance se ha logrado manejar mejor esos modelos. Encontramos efectos que nos implican en la cadena logística productiva unos sobrecostos que no están en las proyecciones. Cuando bajan los precios del petróleo, Colombia dice, qué bueno, bajaron los precios del petróleo, nos van a bajar los fletes y vamos a mejorar la competitividad del transporte. Y por el otro lado, el Estado dice, esos precios del petróleo bajan y nuestra economía tiende a cambiar. Pero la afectación que tiene en la economía propia de la cadena logística es una afectación que debe ser favorable en ese sentido. Sin embargo, cuando entramos a las negociaciones y a mirar el precio del petróleo, consumo de petróleo al interior del país, consumo de combustible, no se nos ve reflejado ese manejo. Y esos son los elementos importantes que le toca a esta cadena, a este clúster, llamémoslo así, que nos reúne aquí, que son los productores, los operadores, los transportadores, los vendedores de los productos, para optimizar ese manejo del recurso. No es negativo decirlo, pero la tarifa efectiva de tributación en Colombia es del 70% y es muy alta, y eso a su vez afecta mucho la economía alimentaria del país, aunque uno no lo notara. En el tema de las cadenas, básicamente en el sector de la agroindustria, pues vemos cada vez que es más importante este desarrollo que se tiene que dar ahora más, y sobre todo en esta cadena logística del sector de los cereales. Yo quiero destacar unos logros que se han hecho a través de estos foros. Cuando iniciamos los primeros foros, nos encontramos con un tema muy curioso. Colombia siempre ha sido un país importador de graneles, importador de carga general, pero no tenía el reconocimiento al nivel del Estado e incluso a nivel de los administradores portuarios de la importancia de esta carga. Y se dio la importancia. Cuando ya se hicieron los primeros foros, oye, el sector de carga granel genera una gran importancia. Desde luego, antes de que estuviera privatizada la operación portuaria, la infraestructura se manejaba a través de los hilos del IDEMA o de Almagrario y encontraba una cantidad de elementos importantes que es el flujo de la base alimentaria. Esa valoración que se tiene de estos productos de la cadena de cereales y oleaginosas en la base agroalimentaria del país generó ya una visión en el mismo Estado y en el mismo factor de la cadena de que éramos un área muy importante. Estos foros nos generaron unos espacios de integración diferentes y más que hacerle unos reclamos o exigencias al Estado, nos dimos cuenta que en estas reuniones podíamos trabajar hacia avanzar en el esquema del desarrollo de las cadenas logísticas. Se encontró, por ejemplo, que había evidencia de una demanda insatisfecha por capacidades portuarias y era como una exigencia a que los terminales marítimos mejoraran esa infraestructura, y desde luego se hizo. Se mejoraron la infraestructura en un proceso largo, un proceso que no era como fácil era fácil de demostrar, pero toma de decisión de inversión privada no era tan fácil. Cuando en los dos primeros foros se hizo el análisis, se encontró que había la necesidad de crear un análisis del sistema portuario, cómo estaba funcionando, y con colaboración del Ministerio de Transporte se hizo un estudio de análisis y recomendaciones de la política para los puertos agroalimentarios. Un fenómeno que no se hablaba en Colombia, se hablan de los puertos,
pero no se hablaba de los terminales agroalimentarios. Y los terminales agroalimentarios incluso deberían de tener dentro de la ley de puertos una facilidad mejor que un puerto general. La razón es que es la base fundamental de la parte alimentaria del país. Debería tenerse ese fenómeno. Y en los estudios se hicieron recomendaciones donde nos indican, oye, ¿cuáles son los índices de gestión del puerto? ¿Están comparativamente esos puertos valorando las acciones de los que están haciendo? Pues quedaron varias preguntas que había que resolver. Incluso llama la atención los costos, llama la atención la operación, la gestión, el medio ambiente. Operar Buenaventura es distinto que operar Barranquilla o Santa Marta. Solo humedad relativa ya nos dio una sensación distinta de los elementos. Esa reunión de los estudios fue muy valiosa porque a través de los asesores internacionales se hicieron varias reuniones, se destacaron los elementos que había que cambiar y se le hicieron recomendaciones al gobierno nacional. Y aquí vale la pena destacar varios elementos. Cuando uno toma el volumen de carga movilizada, encuentra, mire, datos curiosos. ¿Cuántos buques llegan por la zona Caribe? 102 buques anuales o 120 buques en la zona Pacífico. Si nosotros miramos esto en el factor del manejo económico, encontramos que son cerca de 64 millones de dólares los costos portuarios. La pregunta es, ¿eso es equivalente en otros países? Y tal vez en el primero y segundo foro nosotros presentábamos cómo la tarifa promedio que se paga en Colombia es de 8.5 dólares por tonelada en todo el proceso del sector portuario. En México llegaba a 4 dólares. Y entonces algo está pasando. Eso no lo teníamos antes, esas comparaciones no se veían. Y todo esto ha ido avanzando a través de estas reuniones que cada uno de ustedes ha estado en este apoyo para desarrollar la cadena. También encontramos varios elementos importantes. En el sector transporte por carretera tenemos un aspecto muy básico. Colombia es un país que infortunadamente abandonó su intermodalismo. Si uno mira la historia, teníamos el río Magdalena con rutas férreas que le llegaban hasta los puertos, Puerto Vilches, Bucaramanga, Puerto Berrío, Medellín, Girardot, Bogotá, que todo se unía a través del sector del río Magdalena. Eso se abandonó y hoy en día dependemos básicamente del manejo de la carga a través de camión. Y esto nos ha traído un análisis donde nos demuestra que la ineficiencia nos está tomando ventaja en las operaciones logísticas y eso afecta la canasta familiar. Cuando nosotros nos dicen los fletes subieron, yo creo que el problema no es de que los fletes subieron, el tema es cómo bajamos los temas logísticos. Los fletes es una parte. Y miren estos datos. Si analizamos cuántos son los 7.5 millones de toneladas del sector, eso nos implica más o menos 95.000 viajes de internación al año. Eso es una cantidad de viajes bastante grande en la zona Caribe y si lo miramos en la zona Pacífica son 112.000 viajes al año. Eso quiere decir un ingreso bastante fuerte dependiente del transporte de carga por carretera, que si es eficiente, bienvenido sea, que si es ineficiente, toca usarlo. Lo que tenemos que llegar a mejorar ahora es cómo bajamos, cómo optimizamos, no cómo bajamos los fletes, sino cómo optimizamos el recurso de la infraestructura y el recurso de los equipos. Uno encuentra equipos que de verdad no dicen, cuando estamos en las negociaciones o hablando con los transportadores, dicen, es que doctor, yo solamente hago un viaje a la semana. ¿Por qué no hace 2 viajes? Porque no hay carguita. Y tengo 4 carritos que no, oye, 4 carritos, tractomulas son 1.000 millones. Y no tengo carguita, quiere decir, algo está funcionando mal en las gerencias comerciales de las empresas de transporte o en las gerencias operativas de las empresas de transporte. Pero cuando uno mira los millones, es que son 675.000 millones en solo origen de carga portuaria. Si uno mira que esa materia prima llega a los centros de
transformación, galletas o alimentos procesados, se duplica. Entonces, la participación del transporte terrestre por carretera en esta cadena logística es un aporte supremamente alto que tenemos que ponerle gran atención. Y en ese orden de ideas le pedimos a la señora ministra de Industria y Comercio, ayúdenos a mejorar la eficiencia empresarial. Y seguramente nuestro señor viceministro nos hablará el tema de apoyo que estábamos buscando con el Ministerio de Industria y Comercio para que las empresas de transporte tengan visión empresarial, visión operativa, visión de eficiencia de equipos para poder optimizar esos recursos. Porque no es el flete alto o bajo, tal vez eso es lo menos que hay que ver. Lo más importante es cómo la operación logística nos baja los fletes. Esos elementos los tenemos que mirar con mucha atención. Desde luego, tenemos que cumplir unos retos de aprovechamiento de la integración comercial. Y hay algunos retos que tenemos que superar. Hay que superar las debilidades logísticas históricas. Son muchas debilidades y es muy curioso. Uno encuentra, hicimos un análisis con unos volúmenes de carga, tratando de manejar el volumen de carga que viniera por los puertos del Caribe y los puertos del Pacífico y a dónde llegaría mejor la carga. Y aunque uno dice, la decisión de pronto es el transporte interno por carretera en el sector interno del país. Pues cuando estuvimos en una reunión en Panamá, los señores del canal no le habían prestado atención a la carga colombiana porque pues, son pequeños buques que pasan por ahí. Pero cuando se dieron cuenta del volumen que les generan a ellos sus ingresos, decían, es mucho mejor y más importante manejar esos volúmenes que compren su carga en Estados Unidos y la trasladen hacia Buenaventura. Y les parecía muy importante porque el paso del canal a ellos es importante. Pues para nosotros es más costoso. Y entonces es cuando dice, oiga, yo tengo que analizar el volumen de carga, en qué momento va, si la carga debe venir por Buenaventura o por la región Caribe y si el transporte interno da o no da eficiencias o ineficiencias. Siempre había una diferenciación en el flete terrestre al interior del país. Hoy en día, con una medida tomada por el gobierno nacional, en el sentido del manejo de los fletes, en el sentido de haber sacado una resolución donde nos dice, oye, no se puede pagar menos de lo publicado. Ese fue como el problema que nos pusieron. De lo publicado en el CICETAC. ¿Publicarlo? ¿En qué sectores? Y cuando uno comienza a mirar lo publicado, se encuentra con detalles muy curiosos. Las bases de negociación de fletes le faltan muchos factores. El flete no es solamente la gasolina ni los peajes, son eficiencias logísticas. Y a pesar de que la norma nos dice, oye, mire normas técnicas, logísticas, operativas para mejorar la eficiencia. No. En la metodología solamente operan varias cosas que son muy curiosas y que los quiero repetir aquí para darle una idea, señor viceministro, sobre el tema. La norma, como están planteada hoy, los vehículos únicamente trabajan de día, 12 horas al día, 24 días al mes, 288 horas. Señores, los camiones no tienen que dormir. Y no es fácil, uno a veces pregunta, eso no es cierto, podemos trabajar 24 horas. Hicimos un análisis sobre el corredor del Caribe, el centro Caribe, y encontrábamos cuántas tractomulas están, comillas, durmiendo en los patios en las noches. ¿Por qué la tractomula tiene que...? Ah, no, es que el conductor tiene que descansar. No estamos en contra del conductor, estamos en la necesidad, como decía algún usuario, hay que hacer sudar los activos. Y hacer sudar los activos en transporte quiere decir, oye, trabajen 20 horas, tengan 2 conductores, páguenlos bien, pónganlos a funcionar. Pero no podemos, con ese modelo que se tiene, de que trabajen 24 por 12. El Ministerio de Industria y Comercio nos manda unos informes donde dice, la política de Colombia es 24/7. Trabajen 24 horas, 7 días a la semana.
Pero no se puede porque por el otro lado salió una norma que dice, no, los carros solamente 288 horas, lo demás no es reconocido. O le falta el reconocimiento, o falta claridad. Esos elementos son los que nos ponen a pensar en estos foros, porque aquí en última instancia, todos los que están aquí representados no van a decir mañana no importo. Toca seguir importando, toca seguir produciendo, toca seguir avanzando en el tema. El problema es que la economía alimentaria del país se puede ver afectada. Cuando sube un flete, si el promedio de las personas se comen 2 o 3 huevos al mes, pues simplemente no se van a comer 3 sino 2 porque no van a tener el aumento del capital necesario para absorber esos sobrecostos. El llamado a atención es que tenemos entre todos que buscar esos nuevos factores que se están impulsando a ser eficientes, a cumplir la misiva que nos está mandando el Ministerio de Industria y Comercio y que nos ayude el Ministerio a generar esa política de competitividad no solamente en la exportación, sino en la importación para mejorar la capacidad adquisitiva del sector agroalimentario. Entendemos también que tenemos que superar cosas como la simplificación de procesos aduaneros, inspección y documentación. Algunas veces traíamos unos datos muy curiosos, decía uno, dependiendo del factor del buque. Y es que esto es bueno repasarlo, porque hubo una época en que los buques tenían unos costos de $70,000 diarios. Y uno decía, oye, $70,000 diarios, sí, y el buque se demoró 3 y 4 días. Pues eran $210,000 que había que ponerle de sobrecosto. Cuando los costos de los buques van bajando, pues los costos son menores. Pero eso se llama ineficiencia. Y esos elementos muchos tenían que ver, y todavía tienen que ver, con los aspectos de inspección y documentación. Cuando uno habla de documentación, algunos le dicen, mira, es que ahora todo es vía electrónica. Sí, pero es que los bancos, normas sencillas, dicen, para hacer una importación tiene que llevar un visto bueno de la DIAN que nos diga que ya está pago o que no hay que pagar un arancel. Sí, pero es que eso viene a través del banco y el banco no trabaja y a su vez se cayó el sistema. Cosas tan sencillas como eso que hacen que un buque se demore 6 horas, 12 horas, por ejemplo. Igual puede ser lo otro. Pero no es el tema negativo, el tema es cómo hemos ido mejorando y se han acogido muchas de las recomendaciones que han salido de este foro. El uso de la tecnología de información ha sido muy importante, bastante importante. Creemos que Colombia es un país que en comunicaciones ha ido avanzando, pero también queremos que la industria transportadora, operadora y portuaria esté todo en línea para que la información fluya y podamos bajar costos. Encontramos que hay muy buena sistema software en los terminales marítimos, no en algunas empresas de transporte, no en algunos operadores. Y eso sí se requiere que esté todo en línea, porque las quejas hay veces le dicen a uno, mire, el mayor problema es que hay mucha cola en el puerto A, B o C. ¿Cuál es el problema? No llegó la información a tiempo. Se cayó el sistema. ¿Cuál sistema? No, el mío. O sea, todos tenemos culpables de una u otra razón. La idea fundamental es, oigan, si ya estamos en alta tecnología, los cables submarinos, que Colombia es un país que ahora queda súper lleno de ese tipo de información, pero si se cayó el sistema en un municipio, pues se cayó el sistema y simplemente la logística nos dice, el flujo físico pasa y el lógico también. Si uno de los dos no funciona, pues no tenemos la competitividad que nos da. Ha habido también un gran apoyo como un resultado histórico de estos problemas en el desarrollo de infraestructura logística por parte del sector privado. Ha sido bueno. Sin embargo, las normas en Colombia no han sido claras todavía, se requiere impulsar un poquito ese desarrollo de esa infraestructura y básicamente porque el sector agropecuario, el sector granelero, no resiste 3, 4 y 5 movimientos en su proceso porque son precios de, digamos, de un bajo valor en cuanto al producto final. Queremos también destacar que en todas las reuniones siempre se habló de un servicio de transporte de carga eficiente y la modernización del parque automotor es muy importante. La modernización no se hace porque sí o porque sea una querella, se hace porque cuando uno mira un camión
de los modernos, el consumo de combustible nos cambie, es muy posible que lleguemos a índices de 8, 10, 12 kilómetros por galón, dependiendo del estado de las carreteras. Y por otro lado, los carros antiguos tienen mayor consumo, pues el consumo de combustible equivale al 34% del valor del precio de transporte. Si logramos que sea el 25, el 23, el 26, automáticamente vamos a modernizar y necesitamos que haya un parque automotor que tenga una vida útil eficiente. Nos llamó muchísimo la atención en las negociaciones que presentó el gobierno nacional, donde se habló de que la vida útil tenía que ser, no, que no se tocara la vida útil, que eso no, dejarlo ahí. Y eso genera un problema porque no es que los camiones no se negocian y las operaciones no se negocian en reglamentos. Los camiones hay que modernizarlos, la tecnología hay que modernizarla. Todos los carros deben de tener seguramente movimientos electrónicos, tienen sus GPS y hay que usarlo y hay que modernizar esa tecnología. Ese parque automotor, la vida útil, hay que mejorar el esquema. Cuando el gobierno tomó la decisión de pedir un apoyo para la modernización del parque automotor, se puso una póliza que valía 70 millones. Eso implica un 7% en el valor del flete. Ese es el precio de desarrollar una política de modernización. Pero esa política se quedó ahí, se pagó y se quedó ahí. Y eso nos afecta en la economía propia de lo que tiene que ver con la modernización de los equipos. Seguramente nuestro amigo Antonio Felfle, que es una persona muy valiosa en el sector y que está acompañando a la señora ministra de Transporte en el desarrollo de estos temas, nos podría contar un poco cómo ve el desarrollo de parque automotor moderno y nuevo y novedoso en el esquema de manejo de cargas a granel. Por otro lado, los vehículos combinados, que es el otro esquema que queremos que nos comenten, sería muy importante porque nos ayuda el equipo moderno a bajar esos costos, desgaste de pavimentos y reducción de emisiones. Queremos mirar que ese fenómeno que se lleva hace como 7 años hablando de transporte de clase mundial sea una realidad con el apoyo de la señora ministra de Industria y Comercio y el señor viceministro, para volver a gestionar un modelo empresarial que nos ayude a todos. En Colombia hay buenas empresas de transporte, pero hay menos buenas empresas de transporte. También hemos visto que es muy importante la capacitación y profesionalización de conductores, y aquí vale la pena destacar varios elementos. Cuando uno dice los conductores mire, el conductor es el máximo representante de los usuarios que se hacen negocios en un negocio final, porque es el que entrega el producto final. Se pueden hacer los pedidos, si no llega el producto final, no hubo negocio, pues el máximo representante que se tiene en logística se llama el conductor. Estamos impulsando la profesionalización y capacitación de los conductores, no la licencia, sino la profesionalización, porque son aquellas personas que son responsables de un patrimonio bastante grande, que es el vehículo más la carga, pero que esa eficiencia al ser entregada a tiempo y se maneje con estos altos criterios, nos ayuda en la competitividad y hay que apoyar esos esquemas. Creemos también que, si bien es cierto la política de libertad vigilada, los decretos existen, no se ha quitado, sí se puso un parámetro al decir el mínimo publicado. Ese fenómeno es un fenómeno que se tiene que readecuar y analizar, y esos factores que se están colocando se deben mirar con mucha atención. También pensamos que hay un avance que se ha hecho en el manejo de esta política, y es que antes se hablaba de vías, que la vía, me falta la vía, que la vía por aquí, la vía por allá. En un acuerdo con el gobierno nacional se impulsó el fenómeno de creación de corredores logísticos, porque en última instancia, cuando hablamos de importación,
nos interesa que si la carga viene por Barranquilla o por Buenaventura, el canal de acceso de entrada al puerto esté al mejor, tenga toda la eficiencia para que se traigan los mejores buques, la operación en el puerto sea la mejor y la entrada y salida de los terminales marítimos tenga las vías adecuadas, que no haya demora para que pueda fluir en los camiones. Eso es una parte importante. Y la parte final, que cuando llega esa carga a las ciudades o a las zonas de las factorías, sea fácil llegar. Si el corredor integral no es eficiente totalmente, pues se inaugura una vía y se traslada el proceso a la entrada o a la salida. Lo que queremos es que haya visión total de los corredores logísticos origen-destino. Y eso se logró desde el punto de vista normativo en la ley de infraestructura y desde el punto de vista de manejo ya es como una visión que se está sacando adelante. Es muy importante tener ese manejo. Vimos una cosa muy curiosa, el 15% del valor del flete puede ser el sobrecosto en entrada y salida de las ciudades o de los puertos. Y otro tema que nos llamó muchísimo la atención y que también sale de estos foros donde hemos estado hablando y revisando temas, es que siempre nos dicen, mira, los peajes son muy altos, pero cuando nos pusimos a analizar los peajes en la encuesta, mirábamos que de la costa, del centro del país a la costa o a Buenaventura, tenemos entre 10, 12, 14 y 15 peajes. Un camión se demora entre 7, 8, 9 minutos, exceptuando en el Cesar cuando es carbón, que se demora hasta 23 minutos pagar un peaje. Si uno multiplica los 7 o 10 minutos por los 14 peajes, le dan 140 minutos. Hicimos el análisis de costos, el consumo de combustible, el gasto en frenos, el gasto en desgaste de equipo, el fenómeno del conductor. Pues en cada uno de los corredores la incidencia es del orden de 2.600 millones de pesos anuales por ineficiencia de no tener peajes electrónicos. O 3.000 millones en la otra ruta por esa ineficiencia. Hablamos con el gobierno nacional, fue un trabajo a más de 3 años, el gobierno tomó la decisión de unificar ahora el sistema de criterio y están en el análisis de sacar la licitación de unificar. Pero creemos que ese es un resultado importante que ha salido de estos foros, que más de reclamos era, oye, ¿qué podemos hacer? Se tomó esa decisión y, señor viceministro, sea nuestro vigilante en el gobierno para que se tomen las decisiones rápidas y se nos pongan a esas eficiencias que no le cuestan al país. No son exigencias, son simplemente utilización de la tecnología que nos permite hacer esos elementos. Creemos también que la profundización y dragado de canales de acceso es muy importante. Y ustedes lo saben bien, anteriormente se traían buques pequeños, los buques pequeños han sido chatarrizados y se han ido cambiando, se entran a buques más grandes, necesitamos mantener la profundización y dragado de los canales de acceso. Cada demora de un canal de acceso nos puede generar, depende de cómo esté el buque, los precios de buque, unos dólares, y eso afecta nuestra canasta familiar para todo el país. La parte de consultas previas y licenciamiento mejoró un poco con la ley de infraestructura. Perdón, por aquí se nos fue un… Otro punto que nos parece importante es control y seguimiento de niveles de servicio. ¿Y aquí en qué consiste? En el país todos oímos que el gobierno nacional está haciendo grandes inversiones en puertos, se está licitando, está el inversor privado, pero necesitamos que haya un control de nivel de servicio. Y cuando no hay nivel de servicio, simplemente las autoridades, llámese, o los administradores de la infraestructura, toman un poder de autoridad, pero necesitamos más que el poder de autoridad, necesitamos el poder de eficiencia. Y uno encuentra en las carreteras, por ejemplo, que los concesionarios prohíben el paso de camiones, prohíben una cantidad de cosas y se vuelven autoridades de tránsito. Miren, necesitamos que haya
niveles de servicio. Y un nivel de servicio eficiente es peajes electrónicos, por ejemplo. Un nivel de servicio eficiente. Miren un detalle que nos afecta a esta cadena. Cuando uno pide las listas de cuáles son los elementos que más están afectando el transporte de carga por carretera, le dicen a uno el sobrepeso y la carga, sobrecarga de los camiones. Entonces hicimos también otro análisis. Yo dije, vamos a ver entre las 900 o 1000 o 2000 básculas o 5000 básculas que hay en el país. No, en los corredores que se maneja la carga no llega a 100 el número de básculas que hay. Y las básculas no están conectadas electrónicamente. Como no están conectadas electrónicamente, entonces que la carga que se cayó, que no más, que sube, que baja. Y son elementos tan sencillos, un celular conectado con un servicio electrónico en una central interna, ya se tiene la carga de camiones y nos sirve a todos. Control de tráfico, a qué hora salió el camión, a qué horas pasó por allí, cuánto pasó, la carga, dónde se... Todos esos elementos con tener un factor de nivel de servicio aceptable para la cadena logística. Señor viceministro, eso también te vamos a pedir, que sea nuestro veedor en el gobierno para que todo tenga un nivel de servicio de competitividad en el país. Si lo logramos, vamos a mejorar la competitividad del país. El nivel de servicio es muy importante. Seguramente hay metodologías tecnológicas que nos permiten ver ese elemento como tal. Control y trazabilidad de la carga, creemos que es también muy importante para hacer esos manejos. Y si el gobierno nos facilita un poco la legislación en atracción de inversión en el sector logístico, seguramente vamos a mejorar mucho más. Yo creo que esos puntos eran aquellos que yo quería como destacar en esta reunión y decirles a cada uno de ustedes que gracias a estas reuniones que se han trabajado son las que nos han ayudado a entender y comprender la competitividad del país, la competitividad de las empresas. Veo que muchos compañeros y caras aquí nuevas ahora en este fenómeno de cambio generacional. También veo mucha experiencia que nos ha manejado en estos esquemas. Y decirles que en este nuevo foro saquemos resultados propositivos para que salgamos adelante, hagamos lo mejor posible para generar esa competitividad, ese empleo y esperamos contar con el apoyo dentro del gobierno nacional del área más competitiva que tiene como mandato el Ministerio de Industria y Comercio, señor viceministro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Higuera. Y a continuación se dirige a ustedes el señor viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, doctor Felipe Sardi Cruz. Doctor Edgar, muchísimas gracias por sus palabras. Doctora Luz Estela, paisana. Doctor Jaime, muchísimas gracias por abrir este espacio de conversación y de construcción. Aquí de los participantes me da mucho gusto contar con representantes de los puertos, de los transportadores, de empresas logísticas, de clientes de carga, sociedades portuarias, porque entre todos tenemos soluciones que no podríamos hacer solamente unos por nuestra cuenta. Tocas bastantes puntos en tu presentación, Edgar. Voy a tratar de dirigirme a algunos de los que tengo aquí presentes y después en unas palabras que tengo de pronto completar algunos desafíos adicionales y ojalá que pudiéramos tener un espacio para preguntas y tal vez aprovechar este foro para que no sea solamente yo decir cosas que les considero útil, sino más bien aprender de ustedes de qué podemos hacer para mejorar desde el lado del gobierno. Me gusta mucho que en tu presentación insistes en la palabra eficiencia, en la palabra competitividad y buscar de una manera propositiva cómo trabajar juntos para romper esas barreras. Desafortunadamente no está aquí con nosotros presente Bruce, con el que compartimos foro ayer, porque quería darle un agradecimiento personalmente por el trabajo que hicimos juntos ayer
en ilustrarle al Parlamento, a los congresistas, la dificultad que tienen ustedes con el contrabando. Y ese trabajo que hacemos en conjunto con la ANDI, donde tenemos un problema común y nos acercamos a solucionarlo juntos, pues tiene un impacto mucho más grande que si solamente el viceministro o solamente la ANDI lo hace por su cuenta. Lo mismo en los desafíos que usted presenta, doctor Edgar. Hablaste de un tema puntual muy importante que tiene que ver con la resolución que sacó el Ministerio de Transporte con respecto a los precios mínimos de fletes, donde ahí se menciona explícitamente que el precio mínimo de fletes incluya la palabra eficiencia, el flete más eficiente. Y eso fue una de las cruzadas que empezamos a trabajar con Bruce, donde alertamos para preguntar el impacto a la industria de qué podemos hacer y qué es lo que nos afecta a ustedes en la carga, y que trabajemos de la mano para que lo que sale de la reglamentación de esa regulación realmente sea algo competitivo para las empresas. Trabajemos eso junto, Edgar. Hablaste también de aprovechar puertos. Hace 2 semanas, semana y media, estuve en el puerto de Buenaventura y pues la carretera va en proceso, tenemos que aguantarnos un tiempo mientras se construye para tener la carretera que nos merecemos, pero cuando llego yo al puerto veo que la sociedad puertaria ha tenido muchísimos avances en eficiencia para manejo de la carga. Sin embargo, nos comparaban con otros puertos como Valparaíso y me decían que un contenedor en Buenaventura se demora 8 días, cuando un contenedor en Valparaíso se demora 1 día. Tenemos bastantes desafíos que no son solamente del puerto, sino, como hablabas tú, de trámites aduaneros, de interacción entre instituciones nuestras de gobierno, ICA, INVIMA, aduanas, la policía, la POLFA, en la cual nos gustaría contar con ustedes para diseñar lo que debe ser un puerto de talla mundial, como necesitamos para realmente ser competitivos. Eso es una tarea que tenemos en conjunto. Me da gusto también que hablas de los sistemas intermodales y de aprovechar otras fuentes de transporte. Más del 90% de la carga nuestra a granel se transporta por camiones. No tienen nada de malo los camiones, pero es mucho más eficiente si se puede mover por riel o si se puede mover fluvialmente o de manera marítima. Así lo hacen otros países que no han abandonado la vía férrea, que no han abandonado la vía fluvial. Colombia necesita invertir para aprovechar las eficiencias que hay en ese sentido. Pero no solamente es el transporte, sino también centros de logística para poder tener la carga y poderla cambiar intermodalmente, y también para poder abrir contenedores y despachar a diferentes puertos. Centros logísticos también es algo en lo cual nos damos cuenta que tenemos una oportunidad y necesitamos hacer un trabajo en conjunto con las empresas privadas para generar los incentivos y los mecanismos para ser eficientes en ese rubro. Eficiencia empresarial. Yo creo que eso es la clave de la cual no podemos prescindir ninguno de los aquí presentes. Y me da gusto que mencionas eficiencia empresarial en el sector transporte. Desde este viceministerio de Industria, uno de los trabajos que tenemos en conjunto con el Ministerio de Transporte y en particular con los transportadores que quieran ser más eficientes, es algo en lo cual a nosotros nos gustaría participar y lo hemos hecho en otros sectores de manera muy afortunada. Cuando hemos trabajado la cadena metalmecánica, cuando hemos trabajado la cadena de alimentos, cuando hemos trabajado en desarrollo de proveedores, hemos tenido un efecto en competitividad importante. Creo que el país necesita a gritos que trabajemos en eficiencia también en ese sector transportador. Venía en el avión sentado con el doctor Roberto Cuellar y me decía lo mismo que estabas diciendo tú, Edgar, hace unos minutos, que nuestros camiones, por andar con solamente un conductor, pues se aprovechan solo la mitad, porque el conductor no puede trabajar 24 horas. Ese mismo camión, con un auxiliar, puede generar por lo menos un 50% más de ingresos y generar también unos ahorros en la carga para los demás. Eso es un tema estructural al cual nos hemos acostumbrado, pero que necesitamos darle la vuelta para poder ser más eficientes, como adicionalmente, como mencionaba el doctor Edgar, de reformar y de tratar de generar los incentivos para que quien quiera ser más rentable en el sector transporte busque tener la infraestructura y busque tener la tecnología más eficiente para servir la demanda de ustedes que necesitan la carga.
trabajemos eso junto, Edgar, o sea, trabajemos eso con los transportadores, con los usuarios, a ver qué podemos hacer para generar una conciencia de cómo generar más ingreso para el transportador y ahorros para quien utiliza la carga. Procesos aduaneros, lo que mencioné antes, tenemos nuestros puertos donde un contenedor se demora 8 días, cuando en un puerto internacional se demora un día. En el estudio de Banco Mundial, Doing Business, nosotros hemos perdido algunos lugares en competitividad, y si uno se compara a lo que preguntabas, Edgar, en Colombia el costo de exportación por contenedor es de aproximadamente $2.350, frente a América Latina, que es de 1.300. Pero si nos comparamos con quienes queremos ser países de la OCDE, en los países de la OCDE el costo por contenedor es 1.080. O sea, son $1.000 menos, casi la mitad. Entonces, ¿cómo podemos competir nosotros con un costo del doble de los contenedores? O sea, y en ese sentido, pues ustedes tienen un mérito mucho más grande por lograr hacerlo a esos niveles. Entonces, de trabajo conjunto, debemos buscar dónde están esos $1.000 y en qué tenemos que invertir, si hay que cambiar regulación, si hay que invertir en tecnología de información, como mencionabas, para que se puedan tomar decisiones más rápidas. De la regulación que tenemos actualmente, muchas veces no pueden empezar los procesos hasta que la carga no está presente en el puerto, mientras que en otros países las decisiones si se va a hacer una inspección o no ya se saben antes de que el barco llegue. Entonces eso se gana mucho tiempo, se ponen los contenedores o la carga, en este caso a granel, la que se va a revisar, se pone en un patio y se escoge desde ahí. Cuando se pone en Colombia toda la carga sin saber si se va a revisar en el mismo sitio, pues es mucho más difícil ir a buscar la que se va a revisar y se pierde mucho tiempo y costos. Eso es un esfuerzo que me gustaría que priorizáramos con ustedes, que son los que más saben. Yo en eso apenas estoy aprendiendo, y que ojalá pudiéramos identificar algunas acciones que podemos empezar a hacer ya, porque creo que pues, el conocimiento está, y está la voluntad por parte nuestra de tener un enfoque hacia mejorar las exportaciones, como lo ha dicho el señor presidente, como lo ha dicho la ministra Cecilia, donde hemos cambiado el foco hacia 30.000 millones de exportación en productos que no sean de petróleo, que no sean mineros, y una de las únicas formas que lo podemos lograr es siendo eficientes en el sector que aquí estamos discutiendo en este foro. ¿Qué otra, digamos, de las dificultades que tenemos con eso? En Colombia, en Buenaventura, se revisa más o menos el 20% de la carga que llega al país. En puertos como Barranquilla, como Cartagena, la cantidad de carga que se revisa es más cercano al 10%. En puertos como la OCDE, lo que se revisa de carga es apenas el 1%, incluso menos. Claro, el país tiene unas dificultades y tiene unas realidades que obligan a que seamos más exigentes en el control de lo que entra y de lo que sale, pero consideramos que hay unas eficiencias en eso que podemos trabajar de la mano de ustedes para no aumentar nuestro riesgo y que sí sea más eficiente y no tener que estar demorándonos 8 días cuando en otros puertos se demora un día. La competitividad es la herramienta de una política de desarrollo audaz y certera, y la competitividad es a la que hace a que ustedes, empresarios, ganen o no ganen dinero. O sea, sobre eso nos debemos embarcar. Según el índice de desempeño logístico por el Banco Mundial, en el 2010 Colombia tenía la posición 72 y en el 2012 mejoramos a la posición 64. Igual somos 64. Ya en el 2014 perdimos posiciones y llegamos a 97. Parte de lo que perdimos es llegar a tiempo, por ejemplo, costos logísticos, infraestructura, pues mucha de la infraestructura en este momento está en mantenimiento, eso afecta a las estadísticas, los seguros y los rastreos que mencionabas, saber dónde está la carga, ahí tenemos muchísimas cosas por trabajar de la mano. Por otro lado, pues les mencioné algunas de las cifras de Doing Business, de los costos de contenedores. El tiempo promedio de exportación por un contenedor en Colombia es de 13 días versus 18.7 en países de América Latina. Pareciera que estábamos bien ahí. Sin embargo, si nos comparamos con la OCDE, son 9.6 días. Tenemos una oportunidad. Vamos a saltarnos esta parte.
de nuevo, 98% de la carga nuestra pues va por vía terrestre. Eso no es competitivo, especialmente con la topografía que tenemos en el país. Necesitamos movernos hacia multimodal. Y lo que les ofrezco desde este ministerio y viceministerio es que nos cuenten a nosotros como los embajadores de ustedes o como los socios de ustedes dentro del gobierno. O sea, a este ministerio le interesa que las empresas sean más competitivas, que sean más productivas, y muchas veces las dificultades de esa productividad tienen que ver con la interrelación que tienen ustedes con otros ministerios, transporte, DIAN, ICA, INVIMA, aduanas, etcétera. Entonces, por favor, como nosotros tenemos el mismo interés de ustedes, vamos juntos a resolver esos problemas. Muchas veces las otras entidades no lo hacen por mal, simplemente tienen otras prioridades, tienen otros objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad, que a veces van en contra de la eficiencia y de la productividad de la empresa. Entonces, desde ahí nosotros podemos ayudar a dar los criterios para hacer el contrapeso y asegurar que la decisión que toma el gobierno no solamente va con el sesgo de seguridad, sino que también tiene en cuenta lo más importante, que es la productividad de las empresas. Por último, quería enfocarnos a que los problemas y de eficiencia de infraestructura van por dos caminos. Uno, unos problemas macro que pusiste aquí sobre la mesa, donde tenemos vías, donde tenemos impuestos altos en el país, donde tenemos una cantidad de trámites que, si bien hemos disminuido, todavía tenemos muchísimo camino por adelantar. Pero por otro lado, también tenemos que buscar eficiencias en el ecosistema de transporte, o sea, también a nivel micro, a través de resolver los problemas puntuales de alguna cadena, de algún sector. Y ahí hemos tenido unos esfuerzos que quiero compartir con ustedes, que son importantes, no por solamente decir que estamos haciendo bien la tarea, sino que pueden ser ejemplos de otras cosas que podemos hacer más específicas que sean beneficio para ustedes. Por ejemplo, hicimos un proyecto de logística en lácteos, muy específico, donde estábamos formulando una metodología para optimizar la recolección y el acopio de la leche cruda. El piloto lo hicimos en Antioquia, con 5 empresas ancla, en 2.500 puntos de recolección. Terminamos el trabajo, desarrollamos una metodología y redujimos costos, tiempos de recolección, mejoramos la calidad del producto porque llegaba más a tiempo, y creo que podemos hacer iniciativas de esas también en este sector con las empresas de transporte, con los puertos, para buscar el detalle de dónde están las soluciones. Estamos trabajando en este momento también en un proyecto de logística con la piscicultura. El departamento del Huila se ha convertido potencia en el país de poner pescado fresco en Nueva York para hacer sushi, y tenían unos desafíos en logística en los cuales también nos estamos enfocando para que llegue de forma más segura y más rápido al puerto donde se necesita. Estamos trabajando también en unos proyectos de logística en plataformas hortifrutícolas a través del programa de transformación productiva. Hemos escogido algunos proyectos que consideramos útiles, pero la invitación para ustedes es en cuáles deberíamos estar trabajando. Quizás ustedes tengan algunos proyectos más importantes incluso que los que nosotros tenemos presentes, y los invitamos a que nos ayuden a identificarlos y a encontrar de la mano de ustedes las soluciones. 15 minutos de mi intervención, prefiero dejar los otros 15 para preguntas que ustedes puedan tener. No sean tímidos. Allá, por favor. Buenos días, muchas gracias. Venimos de una compañía que es exportadora e importadora, y estamos enfrentándonos a varios problemas en el tema de graneles. En algunos casos estamos tratando de optimizar fletes y precisamente niveles de inventario, trayendo carga en contenedores. Pero nos encontramos, por ejemplo, con desafíos con otros participantes de la cadena, como por ejemplo navieras o puertos, en los que evidentemente no es eficiente